Siempre que me corresponde compartir la palabra de la Santa Cena, no es una carga para mí, pero es un desafío muy grande. Porque estamos acostumbrados a que, pues, una palabra de Santa Cena, hermanos, hay que tomar el pan y el vino y disfrutarlo porque es el cuerpo y la sangre del Señor. Y ya sabemos lo que dice Corintios y pare de contar, ¿cierto? Pero usted sabe que vamos más allá, que queremos meternos más allá. Y que nuestro objetivo, o mi objetivo pues como pastor, mi trabajo pues como pastor es poder llevar a la iglesia a que tenga conocimiento de las diferentes áreas. Les he hablado pues en términos escatológicos de una línea de tiempo, de la venida del Señor Jesucristo. Les hablé en alguna ocasión de la parusía y de la epifanía, que son dos acontecimientos bastante interesantes, donde en muchas ocasiones la gente cree que la Biblia se contradice. ¿Se acuerda que la Biblia dice que todo ojo le verá? Pero también la Biblia dice que sin santidad nadie. Entonces hay gente que cree que la Biblia se contradice. Y no se contradice. Creo que ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Hemos hablado de que son dos eventos distintos. De que cuando la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, sin santidad nadie le verá, estamos hablando de que eso sucederá en la parusía. Cuando el Señor Jesucristo descienda hasta las nubes para que la iglesia suba a su encuentro con Él. Entonces no se contradice, porque la iglesia se va con Cristo ahí 7 años al reino de los cielos. Mientras que aquí en la tierra están 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación y la ira de Dios. Esos 3 años y medio y 3 años y medio equivalen a 7 años que la iglesia va a pasar con el Señor en el reino de los cielos. Y luego la iglesia vendrá con el Señor Jesucristo en una epifanía para el reino milenial. Lo hemos hablado, ¿verdad que sí? Y la epifanía es donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces la Biblia no se contradice, sino que habla de 2 eventos distintos. También hemos hablado de la primavera espiritual, de que cuando tomamos la Santa Cena, aunque estemos pasando por situaciones difíciles, adversas, complicadas, cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, que es una de las ordenanzas del Señor Jesucristo, para nosotros viene una primavera espiritual. Lo hemos hablado también, ¿cierto? También hablamos que el Dios eterno, el Padre Celestial, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David, hizo pacto con Israel, pero un día dijo, voy a cambiar el pacto. Y envió a Jesucristo su Hijo. Y el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, estableció la Santa Cena. Entonces mire qué interesante. Porque la Santa Cena comienza a cobrar valor. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? También dijimos que la cena que el Señor Jesucristo tuvo con los discípulos no fue la última cena como muchos de nosotros creemos. Porque vemos un cuadro donde está Jesús en la mitad y están sus 12 discípulos y decimos, ¿ese cuadro cómo se llama? Y todo el mundo dice, es el cuadro de la última cena. Pero no es el cuadro de la última cena, porque última cena no ha habido. Fue el cuadro de la primer cena y de la última Pascua. Ese día que el Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos, sucede la última Pascua, que era una fiesta que los judíos deberían celebrar, y el Señor quita la Pascua y establece la Santa Cena. Creo que nos acordamos de todo eso, ¿verdad? Que hemos practicado, trabajado en todo este tiempo. Bien, hoy tengo un tema que va muy ligado con noticias. Tengo un material ahí para mostrarle. Espero en el Señor que hoy usted salga desafiado y comprendiendo que es importante nunca faltar a un servicio de Santa Cena.
Veo que mucha gente no vino hoy. Me entristece, porque creo que en todos los servicios de Santa Cena hemos explicado y hablado de que es importante reunirnos el primer domingo de cada mes para tomar la Santa Cena unidos, ya que la Biblia enseña que esta es una ordenanza que debemos cumplir nosotros los cristianos. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Bien, ¿está preparado para el tema de hoy? El tema de hoy se llama la edición genética espiritual. ¿Cómo se llama el tema? Edición genética espiritual. Diga conmigo, la edición genética espiritual. Muy bien. Resulta que mis hijos salieron a vacaciones del colegio. Gracias a Dios salieron a vacaciones. Uno descansa cuando los hijos salen a vacaciones. Bien, preste atención. En el colegio a mi hijo Benjamín le han estado enseñando acerca de los dinosaurios. Vaya qué desafío, porque los niños se enamoran del tema. Y qué bonito que se enamoran, ¿no yo? Entonces en sus vacaciones se la pasó viendo películas de dinosaurios. Entonces un día me dijo, papá, yo quiero verme contigo la película del escape del Indominus. Y a mí realmente nunca me gustaron las películas de dinosaurios. ¿Podrá usted creerme que yo nunca me vi la película esta que estuvo de moda, Jurassic Park? Nunca me la vi porque no me gustó. Pero vaya que me tocó vérmela con mi hijo. Pero creo que detrás de eso había un propósito de Dios, para que yo pudiera comprender muchas cosas y se me abriera la mente en muchas otras. Entonces me vi la película Jurassic Park con él. Me vi la primera parte de la película. Y comencé a verme la película, y de pronto la película se comenzó a poner interesante. Y de pronto más interesante, algunos arqueólogos descubren los huesos, los restos de unos dinosaurios. Están allí escarbando cuando llega un helicóptero. Yo creo que usted se vio la película. Llega un helicóptero de un tipo millonario, los lleva a los científicos para una isla donde les dice que allí es un parque jurásico y que quiere que vean lo que ellos han logrado hacer o crear, pues. Viendo eso me puse a pensar en muchas cosas. Porque me puse a mirar una partecita, yo no sé si usted se acuerda, si no se acuerda, de todas maneras, yo traje el pedacito para que usted lo vea. Donde le explican a los científicos cómo fue que hicieron para crear los dinosaurios en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, de dónde sacaron la sangre y cómo fue que manipularon genéticamente su cadena, pues genética, válgame la redundancia, para poder incubar un dinosaurio. ¿Le gustaría verlo? ¿Sí o no? Por favor, siéntense todos. Toma, siéntese. Prestemos atención. Hola, antes digan hola. Hola. Hola, Johnny. Oh, sí. Tengo diálogo. Bien, gracias. Pero, ¿cómo llegué aquí? Bien, primero voy a necesitar una gota de sangre. De tu sangre. Está bien. Oye, John, eso duele. Tranquilo, es parte del milagro de clonación. Hola, John. Hola. Hola. Logrado a partir de que la extracción del hormón crea una cadena completa de ADN. No soy grandes saltos en la secuencia. ¿Pero ADN extraído de dónde? ¿Dónde hay sangre de dinosaurios de hace 100 millones de años? Gracias, princesa, muy formal. ¿Qué? Pero, Mr. ADN, ¿de dónde salió usted? De tu sangre. Una sola gota de tu sangre contiene miles de millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Una cadena de ADN como yo es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Solo había que saber dónde buscar. Hace 100 millones de años habían mosquitos, como hoy en día. Y como hoy en día se alimentaban de sangre de animales, hasta la de los dinosaurios. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia.
Con el paso del tiempo, la savia se endurecía y quedaba fosilizada, como los huesos del dinosaurio, conservando el mosquito dentro. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó millones de años con el mosquito adentro, hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada dentro del mosquito y lo tenía. ADN de dinosaurio. Una cadena completa de ADN contiene 3.000 millones de códigos genéticos. Si miráramos a esta pantalla una vez por segundo, 8 horas al día, tardaríamos 2 años en ver una cadena entera de ADN. ¡Tan larga es! Como esta está llena de huecos. Ahí es donde entran nuestros genéticos. Los supercomputadores y los secuenciadores de genes descomponen la cadena en unos minutos. Monitores de realidad virtual muestran a los genéticos los saltos en la secuencia. Usamos el ADN completo de una rana para llenar los huecos y completar el código. Y ahora podemos crear un bebé dinosaurio. La banda sonora es provisional. Llevará un fondo de música dramática. Bueno, ahí queda pues. Ahí queda el temita, ¿verdad? Lo miraron pues de dónde es que sacan la cadena genética del dinosaurio, ¿verdad? Listo, de una gota de sangre. ¿Podemos mirar la imagen número 2, por favor, Víctor? Para que podamos de esa manera, bueno, pues pueda yo explicarle algo importante ahí también. Ok, mire. Esto se llama cadena genética. Esto es una cadena genética. La cadena genética está compuesta pues por 2 hélices que usted ve acá, ¿sí? Esta es una hélice y esta vendría a ser la otra hélice. Si usted mira lo que está haciendo aquí esta persona, obviamente esto es un montaje, ¿verdad? Porque no es real. Porque esto es microscópico, esto es diminuto. No se puede ver sino pues microscópicamente porque eso va en la sangre. Entonces lo que está tratando pues de presentar aquí esta persona que está tomando esta pequeña porción con estas tenazas de la cadena genética se llama edición genética. ¿Cómo se llama? Edición genética. Entonces lo que hacen es que si a esta cadena genética le hace falta un pedazo, pues el ser vivo que nazca pues de ahí no va a ser perfecto. De ahí es que vienen las malformaciones en los bebés cuando nacen. ¿Me hago entender? Porque una parte de su cadena genética estaba interrumpida y no tenía cómo seguir la secuencia. Vea, la cadena genética, de ahí se forma la piel, de ahí se forman los órganos, de ahí se forman pues los huesos, todas las partes de su cuerpo se forman cuando la cadena genética está correcta. ¿Me hago entender? Si le falta pues a una parte de la cadena genética, pues puede que el niño nazca sin dedos o sin brazos o sin una parte de su cuerpo. Algunas personas pues dicen que de ahí es que viene el problema del labio leporino y paladar hendido en algunos niños. Lo que vimos en el video anterior era que ellos habían encontrado de los mosquitos que estaban fosilizados sangre de dinosaurio y habían sacado esa sangre y la habían de una u otra manera manipulado genéticamente porque le hacía falta un pedazo de la genética del dinosaurio. Entonces, ¿qué hicieron? Descompusieron pues la genética de una rana y le pusieron el pedacito que faltaba. Entonces, presta atención aquí, vea. Supongamos que esta es la cadena genética de un dinosaurio. ¿Me hago entender? Que, hermano, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Cena? Espérese un momentico, cálmese. Ya voy para allá. ¿Me aguanta? ¿Sí o no? Ok, presta atención. Supongamos que esta es la cadena genética de un dinosaurio, pero le hace falta un pedazo. El señor de la película dice que le reemplazaron ese pedazo que le faltaba con una parte de la cadena genética de una rana.
Cuando usted mira la película se da cuenta que tienen problemas porque ellos no se reproducen sexualmente. Se reproducen por el contacto, pero no sexualmente. Entonces se multiplican. Y por eso es que tienen en esa pequeña isla una cantidad impresionante de dinosaurios y no los pueden controlar. ¿Me estoy haciendo entender? Bien. Eso trajo pues un desastre. Estoy hablando pues de la película, ¿verdad? Pero si lo aplicamos, yo leía, me documentaba, pues estudiaba, me documentaba en esto para poder tener bases sólidas y fundamentales para predicarle a usted este tema hoy. Resulta que me puse a investigar y desde el año 70 existe la edición genética. ¿Qué propone la edición genética? Cosas buenas y cosas que pueden estar mal. Depende en manos de qué científico esté. ¿Me hago entender? La ciencia dice que manipulando genéticamente este tipo o haciendo una edición genética, pues, y manipulando la cadena genética, se le puede quitar el SIDA a una persona. ¿Por qué? Porque se reemplaza el gen o la parte que está generando el SIDA en la cadena genética y se reemplaza con el anticuerpo. ¿Me hago entender? Se le pueden quitar enfermedades de muchos tipos de enfermedades a las personas. Por ejemplo, si saben que en su cadena genética o en su generación toda la familia nace con un lunar acá, pero perdóneme que sea gráfico y que le diga esto, de pronto usted tiene un lunar aquí grande pero lleno de pelos. Horrible, que usted se lo mira en el espejo, usted dice, no me gusta ni tantico. Los genetistas podrían llegar a quitarle ese lunar haciendo una edición genética para que a sus próximas generaciones tampoco vengan con ella. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Que el dedito mío es torcido. Que hay una partecita de mi cuerpo que ¿por qué todos en la familia somos gordos? Pues los genetistas lo que hacen es que miran su cadena genética y se dan cuenta el motivo o la razón por la cual en su familia todos sufren de obesidad. Le quitan ese pedacito y le colocan el reemplazo, la cura, la contra, para que usted no sufra, pues, ni sus descendientes sufran de ese problema. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Listo. Eso es fantástico, ¿verdad que sí? Que se pudiera hacer, el cáncer se acabaría el SIDA, se acabaría todo tipo de enfermedad, malformaciones en los huesos, problemas en los tejidos, problemas en los órganos, todo eso se acabaría. ¿Por qué? Porque en la edición genética se reemplaza lo malo por lo bueno. Bien, estamos bien. ¿Cuál es el problema? Qué lindo, pastor, eso es lindísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que el mundo día tras día se está volviendo loco. Y de que así como usted coge un cuchillo para ponerle mantequilla al pan, otro lo puede coger para pegarle una puñalada a alguien y matarlo. Entonces, el mundo se está volviendo loco y consumista. ¿Cuántas mujeres están muriendo en los quirófanos porque se hacen operar? ¿Y sabe qué es el problema? Que hay médicos que se prestan para seguir haciendo ese tipo de cirugías. Porque lo que manda es el dinero. Ahora, esto está bonito. Pero pastor, ¿cuál es el bendito problema entonces? El bendito problema es que como hay gente loca, no ha de faltar quien quiera reemplazar en su cadena genética una de las hélices completas y meter en su cadena genética un cambio que hoy en día es aberrante. Hoy en día y siempre, pues, pero hoy en día se está viendo. Se llama el transespecie. ¿Trans qué? Miren, no estoy hablando de transvesti ni homosexual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del transespecie. Entonces se le puede poner a la cadena genética humana la cadena genética de un burro, de un cerdo,
de un caballo. Porque hay gente loca que quiere que eso pase en su cuerpo y demandan el Estado, como el video que vamos a ver a continuación, el video número 2. Presta atención a este video. Aquí le voy a explicar por qué la edición genética sería mala. Mire este video. La mujer que ven en pantalla, aquí la tienen por favor, tiene por nombre Karen. Y asegura ser, escúchelo bien, un caballo atrapado en el cuerpo de un ser humano. Y no es una broma. Hay que decir que no es la primera vez que Karen realiza un cambio radical en su vida. Nació siendo un hombre hace 50 años en Francia y entonces se dedicó a ser maestro de escuela, estaba casado, tenía una hija. Su vida se alteró por completo cuando él decidió realizarse el procedimiento de cambio de sexo, que bueno, eso lo hemos escuchado, ¿sí? Personas que nacen en un cuerpo equivocado, así lo plantean. Fue así como nació Karen, pero la sensación de estar en el cuerpo equivocado no desapareció, así que ahora ella está decidida a convertirse en caballo. En este caso, si somos estrictos, sería en yegua. Bueno, su objetivo es vivir como ese animal. Y asegura que esta idea le obsesiona desde que tenía 7 años de edad. Por si fuera poco, Karen participa en campeonatos llamados Pony Play, donde la gente pretende ser un caballo. La historia de Karen no se queda en el deseo, ya que le está solicitando al gobierno de Francia que pague las operaciones necesarias para convertirla en yegua y así convertirse en una persona no transexual, sino en una persona transespecie. Hay que decir que los procedimientos de cambio de sexo en algunas ocasiones son costeados por el mismo gobierno francés. Argumento que Karen busca aprovechar a su favor. Bueno, entre las operaciones a las que esta mujer tendría que someterse está implantarse pezuñas directamente en los huesos de los pies. Y como era de esperarse, pues está más que dispuesta. Ahora, en lo que el gobierno francés decide si apoya a Karen, ella entrena con un vaquero tejano para adoptar las actitudes y costumbres de una yegua, pues confía en que tarde o temprano hará su sueño realidad. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo la ve? Señores del gobierno colombiano, yo no quiero ser más hombre, tampoco quiero ser mujer, me quiero volver perro. Háganme el favor y me pagan la operación. Quiero que me implanten patas de perro, quiero que me implanten cola de perro, quiero que me implanten hocico de perro y orejas de perro. Aparece por ahí un doctor loco y el doctor loco le dice, no, señora o señor, ya eso no se está usando, no se lo implante. Hagamos una manipulación, una edición genética en su sangre y pongámosle parte de la genética de un perro y va a darse cuenta cómo con el paso del tiempo sus manos van a comenzar a cambiar y se van a convertir en pezuñas, en patas. Cómo sus orejas se van a empezar a parecer más a la de un perro. Por ese lado vamos en el mundo, hermano. Por eso cada vez que veo este tipo de cosas, aseguro y estoy más que convencido que Jesucristo viene pronto. Y usted y yo tenemos que prepararnos para la partida con Él. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Denle un aplauso al Señor, hermano. Ahora, el Padre Celestial, desde luego que conoce todo esto. Él es el creador del cuerpo. Dios es Dios, Dios es creador, Dios es genetista, Dios es abogado, Dios es doctor, Dios es juez, Dios es todo. Psicólogo, es de todo. Entonces Dios conoce eso. Y como Dios conoce eso, también quiere que en nuestra vida espiritual haya una edición genética. Pero esa edición genética de la que le voy a hablar es una edición genética buena, una edición genética sana. Dice la Biblia
que nosotros debemos vivir la vida para que lleguemos un día a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. En otras palabras, lo que Dios quiere es que usted y yo nos parezcamos a Jesús. Dios no quiere que se parezca a usted a un perro, ni a un caballo como lo vimos ahorita acá, ni a ningún otro animal. Dios quiere que usted se parezca a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por eso es que te rescató, para que te conviertas en cristiano. Para eso estás aquí. Dios quiere que te parezcas a Jesús. Y para que podamos comprender la edición genética espiritual, necesito llevarlo al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Acompáñeme a leer esta linda historia. Hebreos 10, 1 en adelante, por favor, para que usted se dé cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Y qué debe pasar con nosotros? ¿Me hago entender, iglesia? Hebreos 10 del 1 en adelante. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué tenía la ley? La sombra, diga conmigo, la sombra de los bienes venideros. Mire, preste atención, si usted va caminando y hay una luz que lo está alumbrando desde atrás, la sombra suya va adelante, ¿verdad? ¿Qué llega primero? La sombra. Después llega usted, ¿cierto? La ley tenía la sombra, o sea, la ley era la sombra de los bienes venideros. Mire, vea, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Mire, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto ¿a quién? A los que se acercan. Por eso el Señor tuvo que quitar los sacrificios. Dios tuvo que quitar los sacrificios y los reemplazó con un único sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, acompáñenme en el versículo 2. Verso siguiente dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verso 5. Por lo cual, diga conmigo, por lo cual. A ver, ayúdeme a leer este versículo, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, mire lo que dice Jesús: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Bien. Diga conmigo, a Jesús le prepararon cuerpo. Dígale que está a su lado, hermano, a Jesús le prepararon cuerpo. ¿Qué le prepararon al Señor? ¿Qué le prepararon? Cuerpo. Hábleme de una comida que sea riquísima, pero que se demore en preparar. Bandeja paisa, ¿cierto? Riquísima, hermano. ¿Un qué? Mote santandereano. El cocido boyacense. ¡Qué cosas tan ricas! Pero ¿cuánto trabajo tiene la preparación? El tamal, la lechona, delicioso. Pero ¿cuánto trabajo y cuánto se demora la preparación? ¿Cuánto se puede? Por aquí tenemos a un hermano que es experto en fabricar lechonas. ¿Cuánto se demora una lechona, amigo, para prepararla? Mediodía. Hacerla. Todo. 24 horas.
Listo. El mondongo. Mire que tiene mucha preparación. Bueno, tomemos el ejemplo de la lechona. 24 horas preparando una lechona para hacer un cojín pequeño, en mediodía se acabe. ¿Cierto? A la hora del almuerzo se desaparece eso. Se desaparece. Entonces preste atención acá. Présteme atención, vea, présteme atención. Muchas veces vemos el producto terminado, pero no tenemos en cuenta la preparación. Y usted abre la Biblia y lee los evangelios y se ve en los evangelios a un Jesús caminando sobre las aguas y se ve a un Jesús orando por los enfermos y siendo sanos y se ve a un Jesús echando fuera a los demonios y se ve a un Jesús sanando a los enfermos, resucitando a Lázaro, sacándolo de la tumba. Usted está viendo el producto terminado, pero no vio la preparación. ¿Me hago entender? Porque a Jesucristo le voy a mostrar una diferencia grande. Mire, acompáñame a Génesis capítulo 1, verso 26. Le voy a mostrar una diferencia grande, pero grande, hermano. Mire. Génesis 1:26. Ayúdeme a leer, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Diga conmigo, al hombre lo hicieron. Cuando estamos hablando de que lo hicieron, estamos hablando del hombre de Génesis 1, no del hombre de Génesis 2, que lo hemos hablado también. ¿Se acuerda que hemos dicho que hay una gran diferencia entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2? ¿Sí? Ok, presta atención. Al primer hombre, al hombre de Génesis capítulo 1, lo hicieron. Diga conmigo, lo hicieron. Dígale al que está a su lado, al hombre de Génesis 1, lo hicieron. Ahora acompáñeme a Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Mire, ¿qué pasó con el hombre de Génesis 1? Lo hicieron. Mire lo que pasó con el hombre de Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Este es el primer Adán. Si usted escuchó en alguna ocasión la palabra que predicamos acerca de la diferencia que había del hombre de Génesis 1, del hombre de Génesis 2, se va a dar cuenta que hay una diferencia bastante considerable. Y le mostré con pruebas científicas, porque la teología dice que la tierra o la humanidad tiene nomás 6,000 años desde la caída de Adán para acá, pero la ciencia, según el carbono 14 y los fósiles encontrados, dicen que tiene más de 6,000 años, aproximadamente 40,000 millones de años. Y les mostré una flauta hecha en hueso que tiene 40,000 millones de años. ¿Se acuerda? Que la mostramos en alguna ocasión. En la alabanza, sí. Hablando un tema de la alabanza, sí. Lo mostramos. Ahora présteme atención, hermano. Présteme atención. Hay una diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Porque al hombre de Génesis 1 lo hicieron. Diga conmigo, lo hicieron. Pero al hombre de Génesis 2 lo formaron. Tenemos al hombre de Génesis 1 que Dios lo hizo. Al hombre de Génesis 2 que Dios lo formó. Y Hebreos 10:5 tenemos al postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Y a Cristo no lo hicieron, no lo formaron, le prepararon cuerpo. Tres cosas distintas. Mire, por lo cual entrando al mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Diga conmigo, le prepararon cuerpo. Ahora diga conmigo, una cosa es hacer, otra cosa es formar y otra cosa es preparar.
Ahora, ¿cómo? Porque nace la pregunta, ¿cómo fue que le prepararon cuerpo? Vamos a hablar de eso. Le prepararon cuerpo purificando su cadena genética. Mire lo que estoy diciendo. Mire, yo me hago responsable ante el Señor de lo que digo, no de lo que usted entienda. Por eso, cójame el hilo, por favor. Porque después usted dice, ¿qué fue lo? No, sí, que el Señor es un dinosaurio. Va de pronto a salir usted diciendo aquí hoy. No, tenga cuidado con eso. ¿Me hago entender, hermano? ¿Sí o no? Entonces, mire, preste atención. Al Señor Jesucristo le prepararon cuerpo. ¿Y cómo le prepararon el cuerpo? Purificando su cadena genética espiritual. Entonces me puse a pensar, sentado en el sofá de mi casa, con Benjamín Yeshua Quintero Trujillo viendo la película Jurassic Park. ¿En qué parte de la Biblia está la cadena genética espiritual del Señor Jesucristo? Y me puse a orar. Muéstrame, Señor, dónde está la cadena genética espiritual tuya. Y todos nosotros sabemos dónde está, la hemos leído, algunos la omiten y no la leen porque creen que ahí no hay nada, pero ahí hay mucho. Mateo capítulo 1, la genealogía del Señor Jesucristo. Gene, viene de genes, genealogía viene de genes, cadena genética. De esa cadena genética, esa cadena genética tuvo que ser purificada. ¿Para qué? Para la preparación del cuerpo del Señor Jesucristo. Él tenía que nacer de esa cadena genética, de esa línea genética. Pero esa línea genética necesitaba ser preparada. Entonces me puse a leer. Vaya qué trabajo. Porque cuando usted empieza en Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aminadab, de Arán a Aminadab y así sucesivamente. Entonces me puse a mirar, esta es la cadena genética. Y habla desde Abraham hasta David 14, de David a la deportación a Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. ¿Me hago entender? Ahí está toda la línea genética. Entonces, como yo soy curioso, me fui al Antiguo Testamento. Y me puse a seguir la línea genética y a mirar en la Biblia quiénes son los personajes que hacían parte. Y basado en Mateo capítulo 1 me iba a buscar Abraham, me voy a buscar a Abraham. Ya conozco la historia de Abraham. Isaac, me voy a buscar a Isaac. Miré la línea genética de Isaac, sus comportamientos, su vida. Me di cuenta que Isaac aprobaba, servía para ser parte de la línea genética. Entonces me fui a buscar a Jacob. Y así le seguí el rastro a cada uno de ellos. Pero me encontré con una sorpresa. Poderoso. Y es que esa línea genética de Mateo capítulo 1 no está completa como está en el Antiguo Testamento. Y se lo voy a mostrar. Acompáñeme por favor a Mateo 1:8. Mire, el versículo 8. El versículo 8, ¿me ayuda a leer aquí por favor? Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. ¿Quién dice Mateo 1:8 que engendró a Usías? Jorán. ¿Tiene su Biblia ahí? Abra su Biblia por favor porque vamos a mirar. Esto se puso bueno. Me di cuenta que Dios
para prepararle cuerpo al Señor Jesucristo, le hizo una edición genética. Tuvo que quitar lo malo. Y por eso no aparece aquí en Mateo 1:8. No aparece. ¿Qué quitó Dios? Quitó 3 reyes. ¿Qué quitó Dios? ¿Sabe usted quiénes son? ¿No? Se los voy a mostrar. Acompáñeme al primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y dése cuenta, mire, espere, antes de que se vaya, Jorán, ¿a quién? A Uzías. Diga conmigo, Jorán, a Uzías. No se le olvide, Jorán, a Uzías. ¿A quién engendró Jorán? A Uzías. Listo, listo, listo. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 11. Mire cómo dice, vamos a leerlo. ¿De quién fue hijo? Jorán. ¿Cuyo hijo fue? Pero luego no dice Mateo 1:8 que el hijo de Jorán era Uzías. ¿Y por qué aparece este señor llamado Ocosías? Porque lo sacaron de la genética. Lo sacaron. No calificas, Ocosías, mijo, no calificas para ser parte de la línea genética de mi hijo Jesucristo. Le estoy preparando cuerpo, no me sirves. Porque si quedas metido en esta línea genética espiritual, va a tener el cuerpo de mi hijo Jesucristo una deformación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Mire que cuando estoy hablando de una deformación no estoy hablando físicamente del Señor, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido espiritual. Pero mire, yo quiero que usted vea que aquí Jorán no tiene a Uzías, tiene a un hombre llamado Ocosías, y Ocosías tiene a un hombre llamado Joás como hijo. Pero en el versículo 12, vamos al 12, Víctor, por favor. En el versículo 12 continúa. Del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías. Azarías es el mismo Uzías. ¿Azarías es qué? El mismo Uzías. Entonces, espera antico. Porque si se saltó de Jorán a Uzías, quitó a 3. ¿Sí o no? Ah, bueno, listo. Entonces vámonos a Mateo 1:8. Lástima que no pudiera hacer un paralelo, hermano, vean. Pero me interesa que usted esté en su Biblia en Crónicas 3:11. ¿Está en Crónicas 3:11? ¿Sí? Listo. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Uzías. Acá dice a Uzías, pero allá es Ocosías. Porque Dios tuvo que quitarlos a Ocosías, a Joás y a Amasías. 3 reyes que no aparecen en la genealogía de Mateo 1 porque fueron quitados. Entonces, cuando se habla de la genealogía de Jesucristo, dice que Jesucristo era hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de así sucesivamente. Y cuando llega aquí, de Asa, de Joás, de Josafat, de Jorán, tendría que seguir Ocosías, tendría que seguir Joás, tendría que seguir Amasías. Pero el Espíritu Santo inspiró a Mateo para que no pusiera a Ocosías, a Joás y a Amasías, sino que saltara de Jorán a Uzías. ¿Y por qué? Porque esos no son buenos. Ellos no tienen relación con el Señor Jesús. No tienen relación con Jesús. Los sacaron. Edición genética. Los quitaron. Quitaron la partecita mala para prepararle cuerpo a Jesús. ¿Me hago entender? Entonces yo me asombré. Entonces me puse a investigar. ¿Por qué los quitó?
y me puse a buscar a estos 3 personajes que fueron quitados. El primero lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 25 al 27. Y es el señor Ocosías, el rey Ocosías. Mire, segundo libro de Reyes, 8:25. Dice, en el año 12, ¿de quién? De Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. ¿Quién comenzó a reinar? Ocosías. Verso siguiente, mire lo que dice el verso siguiente. Verso 27. Bueno, 26. De 22 años era Ocosías. ¿Cuántos años tenía? Cuando comenzó a reinar. Y reinó un año en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Atalía. ¿Cómo se llamaba la mamá? Atalía. Diga conmigo Atalía. ¿Sabe usted quién es Atalía? Era la mamá, pero hoy en día es una entidad demoníaca, así como Jezabel. Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Verso 27. Mire lo que pasó con Ocosías. Mire lo que pasó. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. ¿De quién era yerno? Y Acab tenía una esposa que se llamaba ¿cómo? O sea que era yerno ¿de quién? ¿Y la mamá cómo se llamaba? Segundo libro de Reyes, capítulo 11, verso 1. Vamos a mirar quién era Atalía. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, ¿me ayuda a leer? Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Sabe cuántos mató? 70 descendientes reales, 70 personas, 70 hombres que hubiesen sido reyes. Mató a 70 reyes. Diga conmigo, Atalía mata a los reyes. ¿A quién mata Jezabel? A los profetas. Ocosías tenía por mamá a Atalía. Tenía por suegra a Jezabel. Me imagino que la mujer sería el diablo, ¿no? Sí. Pero estaba bien rodeado, hermano. El nombre de Ocosías significa sustentado por Dios. Bonito nombre. ¿Cierto que sí? Hay mucha gente sustentada por Dios. Hay muchos pastores sustentados por Dios. Hay muchos apóstoles sustentados por Dios. Hay muchos profetas sustentados por Dios. Pero hacen lo malo ante los ojos del Señor. Entonces no me diga usted a mí que si usted es sustentado por Dios, es que Dios está contento con usted. Porque Ocosías era sustentado por Dios. Sin embargo, Dios lo quitó de la genealogía de Mateo 1. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Yo a este punto de Ocosías me puse a pensarlo. Y me di cuenta que Ocosías estaba rodeado de su mamá que mataba a los reyes y de su suegra que mataba a los profetas. Me di cuenta que Ocosías estaba rodeado de yugo desigual. ¿Me hago entender? Y en el segundo libro de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice la Biblia, el apóstol Pablo aconsejando a la iglesia de Corinto, dice: no
os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces a Ocosías lo quitaron de la cadena genética porque no servía para que fuera uno de los que le preparaba cuerpo al Señor. ¿Por qué? Porque vivía en yugo desigual. ¿Cuándo vivo yo en yugo desigual? ¿Solamente cuando tengo una novia o un novio que no es cristiano? No. Cuando hago todo tipo de alianzas con personas que no aman a Dios. A veces en mi vida yo tengo yugo desigual. Voy a la iglesia en la mañana y en la noche a la discoteca. Entonces tengo yugo desigual. ¿Me hago entender? Digo aleluya, amén, gloria a Dios en la iglesia, levanto las manos y lloro. Y en la casa soy vulgar, grosero, maltrato a mis hijos, a mi esposa o al esposo. Entonces tengo yugo desigual. Y cuando yo soy así, yo soy un Ocosías. No califico para ser parte de la genética del cuerpo de Cristo. No califico para ser parte, escúcheme, de la genética que le prepara cuerpo al Señor. No califico. Entonces yo tengo que reconsiderar cómo soy yo realmente. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a su papá, usted puede engañar a su mamá, usted puede engañar a los líderes de la iglesia, usted puede engañar a los hermanos de la iglesia, pero usted no se puede engañar a usted mismo. Cuando usted echa a mirar a su interior se da cuenta que hay yugo desigual, porque usted un día es sal y otro día es dulce. Un día es frío y otro día es caliente. Y cuando usted es así, usted es un Ocosías. Vamos a mirar el segundo rey. ¿Por qué lo quitaron al segundo rey? Se llama Joás. Segundo libro de Reyes, capítulo 11. Miremos a Joás. ¿Y es hijo de quién? ¿De quién? De Ocosías. ¿Pero lo sacaron de dónde? Lo sacaron de la genealogía. ¿Por qué lo sacaron? Vamos a mirar por qué. Segundo libro de Reyes 11:1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real. Mire, que Atalía era la mamá de Ocosías y Ocosías tenía varios hijos. Y mató a todos los hijos de Ocosías, o sea, mató a todos sus nietos para que no hubiera ningún rey y ella poder reinar en Israel. 6 años reinó. Y miren lo que dice el verso 2. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó ¿a quién? A Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes se estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Se salvó porque la tía lo escondió. 6 años. ¿Cuántos años? 6. ¿Se imagina usted tener a un niño escondido 6 años? Josaba. ¿Y para dónde va Josaba usted con ese biberón? No, a mí me gusta tomar tetero en las noches. ¿Cómo iba a explicar que tenía que llevarle comida a un niño que tenía guardado en su habitación? Dígame, ¿qué niño no es inquieto? Dígame, ¿qué niño no hace bulla? ¿Usted se imagina la dedicación que tuvo que tener esta mujer llamada Josaba para tener escondido a su hijo en la recámara, en el cuarto, 6 años? Y cuando él quisiera hablar, cállese, Joás. Quieto, Joás.
¿No, Joás? ¿Joás? ¿No, Joás? Segunda de Crónicas 24. El nombre de Joás significa adulación, vanidad. ¿Qué significa? Adulación, vanidad, creído, orgulloso. Eso era Joás. Segunda de Crónicas 24:1. De 7 años. ¿Ah? ¿Cuántos años? 7 añitos. Si usted se imagina uno comenzar a ser presidente de la República de Colombia a los 7 años. ¿Ah? ¿Se puede imaginar? 7 años tenía este niño. Tenía 1 año cuando la tía lo escondió 6 años. Y luego él comenzó a reinar a los 7 años. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Verso 2. Mire lo que dice el verso 2. Verso siguiente. E hizo Joás, ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. El verso 5. Reunió los sacerdotes y levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea preparada la casa de vuestro Dios. Miren lo que hizo Joás, un niñito de 7 años. Bueno, ¿cierto que sí? Mandó a recoger ofrendas en todo el pueblo para reconstruir el templo. Pastor, ¿y entonces por qué lo quitaron? Ya voy para allá, espérese un momentico. Ya voy para allá. Saltemos al 24:15. Miren lo que dice el verso 15. No, si usted lo lee es fantástico hasta el versículo 15. Más Joiada. ¿Quién era Joiada? El sacerdote. El sacerdote Joiada. Más Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Mire lo que dice el verso siguiente, verso 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Fue un sacerdote bueno. Mire lo que dice el 17, preste atención. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Verso siguiente. ¿Qué dice? Y desamparó la casa de Jehová. Ay, entonces Joás comenzó a embarrarla. Desamparó la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Verso 19. Mire lo que dice. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Y cuántas veces se para un pastor en la iglesia a predicar? Hermanos, acuérdese, tenemos que vivir en santidad para el Señor. Pero como es un tema que habla de la santidad y que habla del pecado, la gente dice: ay, ya me aburrió venir a esta iglesia. Vámonos para otra iglesia porque allá sí le enseñan a uno 5 pasos para ser millonario. Porque la gente no quiere oír un mensaje que transforme sus vidas y los prepare para la eternidad. La gente quiere oír un mensaje que les cambie su situación monetaria. Pero el Señor fue claro cuando dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces les envió profetas, pero no lo oyeron.
No los oyeron. No son de esos profetas que salen por la televisión diciendo traiga 500,000 pesos y mañana tiene un milagro. No. Yo creo que Dios hace milagros. Sí, yo creo que Dios hace un milagro. Pero el Señor fue claro cuando dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero espera un momentico, mijo. Lo primero que tiene que prosperar es tu bendita alma. Que sacas con tener el bolsillo gordo y el alma flaca. ¿Qué gana el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Te puedes ganar todo el mundo, pero si pierdes el alma, tu destino eterno no está en los cielos. Entonces no escucharon a los profetas, los que le amonestaron, no los escucharon. Verso siguiente, verso 20, mire lo que dice. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Sobre quién? Hijo de el sacerdote Joiada, el que se había muerto. Y mire lo que pasa. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y es que, mi hermano, cuando usted cambia al Señor, cuando usted cambia el culto por la discoteca, cuando usted cambia sus principios y sus valores, usted automáticamente se está apartando del Señor. Y cuando usted se aparta del Señor, Dios también se aparta de usted. Por eso Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice en Santiago. Verso 21. Mire lo que pasó. Mire, este hombre se levantó como profeta, inspirado por el Espíritu Santo, y les dio la palabra profética. Y mire lo que hace este hermoso rey que fue sacado. Pero ellos hicieron conspiración contra él. Y por mandato del rey. ¿Quién era el rey? Joás. Y por mandato del rey. Y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Verso siguiente, verso 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir. Mire lo que dijo Zacarías, el hijo de Joiada: Jehová lo vea y te lo cobre. Y se lo cobró sacándolo de la genealogía. El Señor lo vea y lo demande, te lo cobre. Porque me estás matando injustamente. Porque usado por Dios di una palabra. Se lo cobró sacándolo. Pero había una razón para sacarlo. ¿Cuál era esa razón? Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Entonces, Joás fue un mal agradecido. Y hay en la iglesia mucha gente, muchas veces mal agradecida. Mal agradecida. Llegan a la iglesia: Señor, ayúdame, por favor. Te amo, Señor. Yo me comprometo contigo. Si usted me ayuda, yo me arrepiento y te voy a servir toda la vida. ¿Los arregla el Señor como tenía que arreglarlos? Y se van de la iglesia, malagradecidos. Un hermano de la iglesia le presta plata
y no vuelven a la iglesia. Se lo encuentran en la calle y cogen para el otro andén. Malagradecidos. Pastor, por favor, ayúdeme a orar. Mire, pastor, vea, estoy pasando por una situación difícil. 2 de la mañana, el pastor ahí por el teléfono. Sí, hermano, vamos a estar orando por usted. Se termina de hablar, se arrodilla el pastor. Padre, mira al hermano fulano de tal. Señor, por favor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Señor, mírate en misericordia a él. Bendícelo, guárdalo, arregla su matrimonio. Dios hace el milagro, lo bendice, lo prospera. La vida de ese hermano comienza a funcionar bien. El pastor se compró un carro. Ay, mire, ese pastor se volvió ladrón. Ahorita sí. Mal agradecido. Se está llenando con los diezmos que nosotros damos. Ese tipo de persona, la gente tipo Joás, te ve, te saluda, te abraza, mi amigo, mi hermano, pastor, líder, cuánto lo amo, usted es una bendición. Dan la espalda y hablan mal de ti a otros. Son gente mal agradecida. No solamente eso. Le voy a dar la última perla de Joás. ¿Se acuerda que él recogía o mandó a la gente a pregonar al pueblo que recogían la ofrenda para la restauración del templo, del tabernáculo? Pues cuando vino el rey de Asiria, le impuso un impuesto. ¿Y sabe lo que hace este sinvergüenza, desgraciado, por no decirle más? Desgraciado porque no tiene gracia. Ahí se da cuenta que no tiene gracia. Y no tiene vergüenza. Miren lo que hace Joás. Comienza a sacar los utensilios de la casa del Señor, las ofrendas. Lea todo el capítulo, léalo en casa y se dará cuenta y me dirá mentiroso. Comienza a sacar los utensilios de la casa del Señor, comienza a sacar todas las ofrendas que la gente daba para la restauración del tabernáculo y lo llevó como ofrenda al rey. ¿Saben lo que es eso, hermano? Es deshonrar a Dios con sus ofrendas. Joás deshonró a Dios con lo que a Dios le pertenecía. ¿Y cuánta gente no deshonra a Dios con lo que a Dios le pertenece? Ah, no, yo la verdad, pastor, es que estoy esperando que el Señor me hable en un sueño sobrenatural y me diga si el diezmo es de Él o no. Hermano, ¿no te es suficiente que Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa? Ah, no, pastor, es que eso es del Antiguo Testamento. Entonces no se te hace suficiente que en el libro de Lucas el Señor dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el comino y el eneldo, y dejáis lo más importante de esto, que es ¿qué? El hacer lo bueno, la justicia, ayudar a los pobres. Y luego dice: no era necesario hacer esto, o sea, ayudar a los pobres, hacer justicia a las viudas y a las huérfanas, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar el comino, el eneldo. ¿No se te hace suficiente que en el libro de Hebreos 7:8 diga que aquí en la tierra el diezmo lo reciben hombres mortales, pero que allá en el reino de los cielos lo recibe alguien de quien se dio testimonio de que vive? ¿Todavía sigues creyendo que el diezmo es el invento de los pastores para sacarle plata a la gente y volverse millonarios? ¿Hasta cuándo vas a ponerte a cuentas con Dios y a darle a Dios lo que a Dios le pertenece? Dígame, ¿qué necesitas? Que el Señor baje del cielo y te diga: hijo mío, sí, la verdad es que hay que dar diezmo. ¿Qué es lo que necesitas entonces para serle fiel a Dios? Para cumplirle a Dios y no ser como Ocosías, que cada quincena tomaba su sueldo, lo miraba y decía: esto es mucho para llevarlo a la iglesia. Yo voy a pagar los recibos y si me alcanza, le doy a Dios. Oye, hermano, si estás así, no se te haga raro que un día tú vayas a la presencia del Señor y Él te diga: ¿qué quieres, hijo mío? Y tú le digas: Padre, una casita. Y el Señor diga: sí, mi hijo, bueno, pues por ahí tengo otros hijos míos también que me están pidiendo una casa, voy a darle a ellos y si me alcanza.
¿Quieres que te diga por qué no has salido de la pobreza extrema que en muchas ocasiones tenemos? Porque no has aprendido a darle a Dios como a Dios le corresponde. Séale fiel a Dios y dése cuenta que Dios lo va a prosperar. Mire, Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 3. ¿Está bien? Hermano, si usted no ofrenda, no ofrende. Si no diezma, no diezme. Al fin y al cabo que el Señor es misericordioso. Pero cuando usted vea a los demás hacerlo, no se lo impida. Miren lo que pasó acá. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Se regó el olor. Cuando usted le da a Dios lo que a Dios le pertenece, es un olor grato en el cielo. ¿Me hago entender, iglesia? Miren lo que pasa, verso 4. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, nada más y nada menos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, le había de entregar. Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué no mejor cogemos los diezmos? Hay una imagen que sale por ahí por Facebook. ¿Por qué mejor no cogemos los diezmos de todos los pastores y se los damos en mercado a la gente? Eso lo dijo Judas. Y si tú lo dices, pues algo de Judas hay en ti, hermano. Tenga cuidado. Mire el verso 6, mire el verso 6. Mire lo que pasa. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Usted sabe qué es lo que hacía Judas? Uy, ese perfume valía como 300 denarios. Lo hubieran vendido, lo habíamos dado a los pobres y de paso yo me hubiera sacado mi liga. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué sacaron a Joás? Porque era mal agradecido y porque no le daba a Dios lo que le pertenecía. Y como al Señor le estaban preparando cuerpo, no podía haber en la genética del Señor, del cuerpo del Señor, el no darle a Dios lo que a Dios le correspondía. ¿Sabe por qué? Porque Él era una ofrenda. Ese cuerpo era una ofrenda. ¿Me hice entender, sí o no? Entonces, si estaba en la línea genética la mancha de Ocosías, pueda que el Señor cuando iba a la cruz hubiera dicho, uy, no, yo no, yo la verdad no. No me quiero entregar como ofrenda, no. No le voy a dar a Dios lo que a Dios le pertenece, no. Joás había salido a relucir. Va. El otro que quitaron de la línea de la genealogía es Amasías. ¿Quién es? Amasías. Le voy a ir así rápido. Segunda de Crónicas 25 del 1 al 2. Segunda de Crónicas 25 del 1 al 2. Mire, Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Verso 2. Ayúdenme por favor a leerlo, no se pierde el hilo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y usted puede ser un líder que haga las cosas en la iglesia, pero no las hace de perfecto corazón. Y tuvieron que sacarlo de la línea genética, porque no hacía las cosas de perfecto corazón. ¿Podemos poner la imagen otra vez de la edición genética? Entonces, mire, el Padre Celestial, voy a explicarle esto. El Padre Celestial, suponga que esta es la mano del Padre Celestial. Y este es el cuerpo que le está preparando a Jesús. La cadena genética. El Padre Celestial dice, listo, Abraham,
padre de la fe. En la línea genética de mi hijo va a haber fe. ¿Verdad? Y comienza a mirar Isaac y comienza a resaltar. Bien, lo dejamos. Jacob hizo muchas cosas mal, pero se arrepintió. Cambió. Judá se acostó con Tamar. Engañó a su esposa, pero se arrepintió. Y luego aparece Tamar, Ruth, Rahab y Betsabé, que no tenían por qué aparecer en la genealogía de Jesús, pero las agregó a ellas, porque sí hicieron muchas cosas malas, pero se arrepintieron. Entonces dijo, ¿vamos bien? Espera un momentico. Dijo Dios, en la preparación del cuerpo de mi hijo no puede estar Ocosías, no puede estar Joás y no puede estar Amasías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dije ahorita. Ocosías, malas conexiones, yugo desigual. Joás, desagradecido, deshonró a Dios con lo que a Dios le pertenecía. Amasías no tenía corazón recto. Entonces dijo Dios, no, estos no van. Coge el pedacito y lo quita para que la cadena genética del hijo sea perfecta, porque le estaba preparando un cuerpo perfecto. Hermano, mire, si usted no me agarró la onda de lo que le estoy diciendo, hermano, no sé con qué manzanitas explicarle. Pero esto es poderoso, porque le está preparando cuerpo a Jesús, pero necesita que el cuerpo sea perfecto. Deme la otra imagen, hijo, por favor. Entonces, mire, ya voy a terminar. Cadena genética oscura, contaminada, manchada. Listo. Devuélvase otra vez a la anterior, por favor. Quería que la viera por ahora. Listo. Nace Jesús. ¿Dónde nació el Señor? Sí, pero ¿en qué parte? ¿En qué lugar? En un establo, donde todo estaba sucio, donde había popó de todos los animales que dormían ahí, donde estaba todo sucio, nació el rey. Y eso es profético. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando tu corazón está contaminado y sucio, el misterio de la piedad, que es el nacimiento de Jesús en el corazón de los hombres, permitió que Él naciera en el pesebre de tu corazón, donde todo estaba sucio, para purificarlo. ¿Bien o no? Bueno, presta atención. Nace Jesús, camina sobre la tierra, hace milagros, cuerpo perfecto, línea genética, cadena genética perfecta, nada de Ocosías, nada de Joás, nada de Amasías. Eliminado eso, Jesús muere. Présteme atención acá. Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Se cumple la profecía. Al tercer día resucita de entre los muertos y cambia de cuerpo. Tanta preparación para que ese cuerpo fuera una ofrenda para Dios el Padre. Cambió su cuerpo. Entonces, un día un hombre llamado Pablo, que antes se llamaba Saulo, le viene una revelación poderosa. Y en Colosenses capítulo 1, verso 18, Pablo el apóstol dice así. Dice, ¿y él? ¿Quién? ¿Quién? Cristo. Él. Entonces Jesús cambió su cuerpo. Y ese cuerpo que le prepararon, lo ofrendó y cambió el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces tiene un nuevo cuerpo, y ese nuevo cuerpo es usted y soy yo. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué pasa, hermano? Echa una mirada a su cadena genética, a su cuerpo genético.
el que pusimos, el oscuro pues, echa una mirada y dice, este cuerpo mío necesito purificarlo, tengo que prepararlo. Otra preparación de otro cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia. Tengo que prepararlo. Entonces, hace dos cosas poderosas. La primera, Efesios 4:11, le da un regalo a este cuerpo para que se prepare. Y ese regalo es el siguiente. Y él mismo, ¿quién? Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Verso siguiente, verso 12. Mire para qué lo hizo. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a su cuerpo. De perfeccionar a su cuerpo. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que Dios o Jesús hace es que tiene un nuevo cuerpo, y ese nuevo cuerpo es la iglesia. Y lo mira y dice, este tiene una genética oscura. Voy a mandarle apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que los escuchen. Y al escucharlos, mi cuerpo se vaya purificando. Y hace una segunda cosa. Juan capítulo 6, 53. La segunda cosa que hace es esta. Jesús, ¿qué hizo? Les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso siguiente, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cambió de cuerpo, mira el cuerpo, lo ve oscuro, ponga la otra imagen, y dice, voy a hacer esto. Voy a mandar apóstoles y profetas. Y voy a llevarlos a que les enseñen a mi cuerpo a participar de la Santa Cena. Porque participando de la Santa Cena voy a tocar la genética, la cadena genética. Y mi cuerpo estará preparándose para el encuentro que tendrá conmigo en una parucía, para llevarles al reino de los cielos. Póngase de pie. Le dije que iba a terminar rápido y hasta aquí le llego porque no queda tiempo para más. ¿Qué necesitamos? Que Dios toque nuestra genética. ¿Cómo lo hace el Señor? Cuando participas de la Santa Cena. Iglesia, la Santa Cena no es un evento más. ¿Por qué? Porque cuando tomas la Santa Cena, tu genética espiritual cambia. Sacas de tu vida el Ocosías. Cuando tomas la Santa Cena, sacas de tu vida el Joás. Cuando tomas la Santa Cena, iglesia, sacas de tu vida el Amasías. Por eso, insisto, hermanos, por favor, no se pierda, haga lo posible y hasta lo imposible, pero no se pierda el culto, el servicio de Santa Cena, porque el cuerpo de Cristo necesita cambiar su cadena genética, necesita sacar el Ocosías, el Joás y el Amasías, y eso se logra cuando se celebra la Santa Cena.